Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Jordan Díaz y este es su espacio Pura Sal. Y el día de hoy vamos a comenzar una serie que va a durar 3 episodios, donde vamos a tocar un tema muy importante, creo yo, para el desarrollo de nuestra vida espiritual. No sé si alguna vez se han preguntado ustedes por qué parece que algunas personas desarrollan una comunión con Dios muchísimo más profunda o perfecta, pareciera, y también con la iglesia, ¿no? Al mismo tiempo. Y pareciera que hay otras personas que no lo logran. Hay otras personas que por más que lo puedan intentar, parece que se quedaran a la mitad. Y seguramente que podríamos analizar muchos factores en cada una de las personas, en cada uno de los casos. Pero creo que hay un factor que es fundamental dentro de muchos que podríamos considerar. Y creo que es la disciplina. Y justamente el día de hoy quisiéramos hablar acerca de las disciplinas espirituales. Pero para comenzar, vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, desde el versículo 6 leemos y dice así: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si nosotros nos quedamos con el versículo 7 y 8, hay un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Le dice: ejercítate para la piedad. Y cuando habla de la piedad está hablando de la vida religiosa, de la vida espiritual, ¿no? Ahora, si nosotros le aplicamos un poco de exégesis a este versículo, nada complicado, lo que vamos a encontrar es que la palabra griega que se traduce en esta versión como ejercicio o ejercítate, y en otras versiones se traduce como disciplina, es la palabra gimnazo o gimnasio, que es de donde derivamos nuestro término gimnasio, gimnasia, ¿verdad? Que, digamos, nosotros lo asociamos directamente con el ejercicio físico, ¿cierto? Pero si nosotros fuéramos un poquito más profundo al contexto y a la cultura de los griegos, podríamos encontrar que esta palabra gimnaso tiene un poquito más de sustancia. La palabra gimnaso, que luego va a derivar en la palabra gimnasio, que fue muy conocida en el mundo griego antiguo, que es una institución que se formó cerca del siglo VI a.C., porque los griegos le daban mucha importancia al aspecto físico, al cuerpo y a su desarrollo físico. Ellos establecieron esta institución del gimnasio como un lugar designado para el estímulo corporal y para la práctica del ejercicio físico, ¿no? Y normalmente esta práctica, estos ejercicios se hacían desnudos, porque la palabra griega gimnaso tiene su raíz en la palabra gimnos, que significa desnudo. Entonces, normalmente, digamos, los gimnasios eran campos abiertos, como los estadios que hoy tenemos en nuestras ciudades. Los practicaban normalmente los jóvenes desnudos, ¿no? Probablemente para ver sus cuerpos y para ver cómo el ejercicio estaba empezando a causar efecto en ellos, ¿no? Cuando empezaban a hacer alguna actividad física, el cuerpo iba respondiendo, fortaleciéndose los músculos, creciendo la masa muscular, y entonces ellos se podían ver y así se estimulaban, se animaban para continuar con estos hábitos o con estas prácticas. Hubo 2 factores fundamentales que impulsaron la formación de esta institución del gimnasio. La primera de ellas fue la popularidad que alcanzó los Juegos Panhelénicos, que son como los Juegos Olímpicos que hoy conocemos, ¿verdad? Diríamos que eran los primeros Juegos Olímpicos que existían. Esto se hizo muy popular entre los jóvenes y eso alimentó, digamos, el interés por la educación física, ¿no? El segundo factor importante era que era necesario darle a los jóvenes cierto grado de disciplina y de preparación militar para que sirviera a los intereses de las ciudades-estado, de la polis, que se tenía que defender, digamos, de las invasiones que podían ocurrir. Estábamos en tiempos comunes de guerra y entonces era necesario que los jóvenes se formaran tanto en disciplina como en preparación militar. Y este fue el segundo factor, o uno de los factores en todo caso, que impulsó, digamos, la creación de esta institución del gimnasio. Ahora, el gimnasio era, por supuesto, primeramente con objetivos físicos, ¿no? La preparación física, la preparación corporal. Pero se fue agregando poco a poco, a medida que la filosofía griega fue creciendo, se fue agregando la práctica intelectual dentro de los gimnasios. Es decir, como que si el logos, o sea, el razonamiento, la capacidad de pensar, de razonar, ingresó también dentro de la práctica del gimnasio, ¿verdad? Entonces, los griegos le daban un equilibrio a la actividad de los jóvenes, no solamente desde el punto de vista físico, sino que también acompañaban con prácticas intelectuales o con el desarrollo del intelecto a través del razonamiento, a través de la filosofía, a través de la retórica, para darles equilibrio a los jóvenes, ¿no? Porque era importante que se formaran no solamente como soldados,
sino que también se formaran como ciudadanos, participantes de una sociedad, ¿verdad? El concepto de gimnasio tomó ese sentido. Ahora, estas actividades, tanto intelectual como física, tenían una característica fundamental y era que se les imprimía una disciplina. Y la disciplina le daba características a estas actividades. Porque estas actividades se realizaban con una cierta frecuencia y se necesitaba cierto grado de esfuerzo para que estas actividades lograran el objetivo que se planteaban, ¿no? En el caso del físico, pues, digamos, para que se viera el cambio físico. Y en el caso intelectual, digamos, para que se alimentara la razón de los griegos. Entonces, la disciplina siempre fue importante dentro del gimnasio para la práctica que se realizara, tanto física como intelectual. Y tal vez este concepto de gimnasio era el que traía el apóstol Pablo en su mente, porque él conocía mucho la cultura griega, y también Timoteo, ¿no? Y es por eso que le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. O sea, al parecer, Timoteo era un joven que también había sido influenciado por la cultura griega y que practicaba el ejercicio físico. Es bastante, digamos, bastante curioso que el apóstol Pablo le diera un consejo tan personal y que justamente apuntara a esto, ¿no? Al ejercicio físico en comparación con el ejercicio espiritual, ¿no? Y le decía a Timoteo, Timoteo, está muy bien el ejercicio físico, pero solamente te sirve para eso, para el estado físico. Sin embargo, el ejercicio espiritual te va a servir para muchas más cosas. Entonces, sin desechar el ejercicio físico, agrégale a eso el ejercicio espiritual. Por eso le dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice para nada, dice para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Porque tiene promesa en esta vida y en la venidera. Si el apóstol Pablo habla de ejercicios para la piedad o ejercicios espirituales, haciendo una comparación con los ejercicios físicos que se practicaban en este mundo grecorromano, eso quiere decir que existen disciplinas o actividades espirituales que me pueden a mí ayudar a desarrollar carácter espiritual. Porque al fin y al cabo, cuando uno le imprime disciplina a una actividad, lo que se hace es convertir esa actividad en un hábito y el hábito forma el carácter de la persona. Entonces el apóstol Pablo le está dando esta distinción, o más bien dicho, le está dando esta comparación entre los ejercicios físicos y los ejercicios espirituales. Funcionan más o menos de la misma manera. Tú haces un ejercicio físico y este ejercicio físico, mientras tú le imprimas disciplina, va a dar sus resultados. Entonces existen también los ejercicios espirituales y Dios nos ha dejado en su palabra ejercicios espirituales que si tú le imprimes cierta disciplina, pues van a lograr sus objetivos espirituales. A esto es lo que nosotros conocemos como disciplinas espirituales, estas prácticas que Dios nos ha dejado que van a ayudar a desarrollar el carácter cristiano. Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son esas prácticas, pero también es muy importante que nosotros sepamos cómo desarrollar esas prácticas. Muchas de esas prácticas tienen dos aspectos. Uno de ellos es el aspecto individual, es decir, yo lo practico de manera personal e individual, pero el otro aspecto se desarrolla en comunidad. Es decir, dentro de un cuerpo, dentro de una comunidad, dentro de la iglesia de Jesucristo. Es por eso que yo creo que las personas que no asisten a la iglesia o no tienen una comunidad cristiana en la cual puedan ejercitarse o desarrollar estas disciplinas espirituales, nunca pueden lograr una comunión perfecta con Dios. O vamos a quitar la palabra perfecto, pero nunca pueden lograr una comunión creciente con Dios, ¿verdad? Una comunión que vaya en aumento, que vaya mejorando. ¿Cierto? Porque yo puedo filosofar a Dios, yo puedo razonar a Dios, que de hecho eso es la teología, ¿no? El intento del razonamiento humano por entender a Dios. Entonces, yo puedo pensar en Dios, puedo meditar acerca de cuestiones acerca de Dios, que eso es justamente la teología, pero eso no desarrolla una comunión con Dios. Lo que desarrolla una comunión con Dios es justamente estas prácticas espirituales. Es por eso que hay muchos teólogos que conocen muchísimo de teología y de muchos pensamientos filosóficos, pero no tienen comunión con Dios, porque no asisten a una comunidad, porque no tienen una iglesia. Por lo tanto, pues estos aspectos de las disciplinas espirituales no se pueden ejercitar. Por lo tanto, no pueden lograr su objetivo. Entonces, cuán importante es que nosotros sepamos que los aspectos de las disciplinas espirituales se pueden desarrollar o se desarrollan por una parte de manera individual, es decir, cada individuo desarrolla de manera personal y es responsable personalmente de estas prácticas espirituales en su vida, pero también hay un aspecto comunitario de estas prácticas. Y eso vamos a verlo en los siguientes capítulos. Espero que este contenido haya sido de mucha bendición para todos ustedes
y gracias por acompañarme en este canal. Que el Señor les bendiga.